Hace poco me compré un televisor y, por cierto, próximamente sale video de los mejores Smart TV calidad-precio. Pero bueno, el caso es que una vez ya lo tenía todo instalado, me puse a fijarme en el control de este y me di cuenta que tenía varios botoncitos de colores. Entonces recordé que prácticamente todos los controles de todos los televisores que he visto en mi vida tienen esos botones. Me dio bastante curiosidad y decidí investigar por qué y para qué están estos botones. Y al final, a petición de ustedes, decidí hacer este video. Si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Y sin nada más que decir, me presento. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Hey babe, can you turn off the light, please? Antes de hacer este video les pedí en mi Instagram que me mandaran fotos del control de su televisor para corroborar si efectivamente tenían estos botones. Y efectivamente casi todos los controles que me enviaron los tenían. Entonces un estudio que me acabo de inventar reveló que el 98% de los televisores existentes en el mundo tienen estos botones. Bueno, quizá no hasta allá, pero sí una gran parte. Los hay de todos los tamaños, formas y colores. Algunos con letras, otros con símbolos, otros con puntos. Pero bueno, al final, ¿para qué sirven? Pues resulta y pasa que la respuesta es depende. No en todos los televisores tienen la misma función, ni tampoco tienen la misma función en todo momento. Si uno se pone a mirar bien se dará cuenta que estos mismos botones no solo están presentes en los controles de los televisores, sino también en los de los lectores de Blu-ray, que sepa la madre quién usa eso hoy en día, y en los decodificadores digitales como por ejemplo los de DirecTV. Por cierto, ustedes no lo están viendo pero me costó un montón decir eso, en los de los decodificadores, tremendo trabalenguas. Ahora bien, si uno se mete al sitio web de soporte o lee el manual de alguno de estos aparatos, confirmará lo que dije anteriormente, que no funcionan para lo mismo siempre ni en todos ellos. Por ejemplo, en este sitio web de Samsung dice que el botón rojo sirve para iniciar sesión en la cuenta de Smart TV, el botón verde para ver una lista de miniaturas o lista de vista, es decir, para cambiar el estilo en el que se ven las cosas, y el botón azul sirve para clasificar por o volver al menú anterior. El sitio web de soporte de Sony dice otra cosa y el de LG dice otra también totalmente distinta. Y es que, como les digo, cada fabricante les da la función que quiera y esto también depende del modelo en específico y hasta de la aplicación o modo en la que se encuentre el televisor. En algunos sirven para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, volver atrás o entrar a algún atajo. En otros sirven para cosas como grabar los programas o cambiar las configuraciones. Y en general no es que sean algo digamos universal que funcione igual en todos. Depende de cada marca, de cada modelo y de qué se esté haciendo en el equipo. Ahora, buscando información para hacer este video, encontré algunas fuentes las cuales afirman que las empresas colocan botones por colocarlos en los controles, o al menos eso lo hacían antes, y eso también podría ayudar a explicar por qué algunos televisores tienen estos botones y no sirven para absolutamente nada. Digamos que llevan unas líneas de diseño y simplemente se ve raro no ponerlos. Al final fue más una cosa de costumbre que algo que necesitáramos realmente. Pero bueno, ¿quién ve televisión hoy en día? Al menos yo mi televisor lo compré para jugar Play y ver videos en YouTube. Por cierto, hace más de un año hice un video explicando por qué la televisión está muriendo y si no lo has visto te invito a que lo veas. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren, si es primera vez que vienen por aquí suscríbanse si quieren y si no, no hay problema. Adiós.